básicamente del Instituto de Educación de la Cruz Roja. Les estamos haciendo la amable invitación. Pues es una hora, es un espacio más bien corto. Es la oportunidad para que le saquemos el jugo, para que a la enfermera Gladys Sierra le preguntemos, para que generemos esa dinámica y al final demos un espacio para el panel de preguntas. Pero si usted tiene esa curiosidad de qué hacer en caso de que infortunadamente un familiar resulte infectado por el tema del COVID-19, pues acá le vamos a dar unos consejos para que usted evite su contagio, cuide a su familiar, pero también evite un posible recontagio. Digamos que es el espacio que la Cruz Roja brinda con su Instituto de Educación, es la oportunidad para generar la resiliencia, para aumentar las fortalezas y las capacidades en la ciudad. Es el espacio que realizamos desde nuestro componente misional y lógicamente agradeciendo el espacio que la Cámara de Comercio nos abre para poder que la información llegue de manera masiva, se divulgue de mejor manera y sobre todo pues este contacto quizá no personal, pero sí digamos es lo que la tecnología nos permite y es uno de los cambios que está efectuando el mundo, Fabián, y personas en casa o en sus oficinas, y es que por ahora es virtual, aprovechemos la virtualidad y empecemos entonces sin más preámbulos con ese espacio, Fabián. Ok, Richard, muchísimas gracias, hombre, por tu apertura. Algunas personas han escrito al chat que no pueden, que no tienen audio para hablar. Importante aclarar que el audio solamente va a estar activo para las personas, los conferencistas. Y si alguno de ustedes tiene preguntas, por favor las hace a través del chat. Yo las voy a ir organizando y terminando la intervención de ellos, pues vamos a empezar a comentar esas preguntas para que se puedan resolver las muchas inquietudes que tendrán ustedes como personas que están en este momento conectados con nosotros. De igual manera, quiero comentarles que esta conferencia está siendo grabada, va a quedar grabada y por ende posteriormente la van a poder ver en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio y en las redes sociales por si les quedó alguna duda o quieren compartirla con otras personas, familiares o empresarios para que se enteren sobre el tema. Las personas que dicen que aún no escuchan, por favor revisen la configuración de su computador porque entiendo que las demás personas sí están escuchando normalmente. Bueno, voy a darle paso a la doctora Gladys, quien es, como yo le comentaba, especialista en rehabilitación cardiopulmonar de la Cruz Roja. Entonces, denme un segundo mientras les abro el audio y también ella pueda compartir su presentación. Doctora Gladys, ya tiene el audio abierto y puede compartir su presentación. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y la idea es que compartamos un momento bien agradable y podamos despejar las dudas. Bueno, ahora sí, como les decía, muchas gracias por la invitación y esperamos resolver algunas dudas frente a este tema. Hablando un poco de las generalidades de esta pandemia, ¿cierto? El virus se generó a través de una familia que se llama la familia del coronavirus. Hay varias clases de coronavirus y en este momento específico salió el SARS-CoV-2, ¿sí? Y eso fue lo que dio origen a esa pandemia. El 30 de enero se generó un brote, ¿sí? Digamos, fue allí nomás, en China, ¿sí? Posteriormente aparece en Colombia el 5 de marzo y el 11 de marzo se denomina pandemia, o sea que se fue a nivel mundial. Pasamos de un lugar, ¿cierto?, a ser ya para todo el mundo. Entonces, ¿qué es el coronavirus? Simplemente es un virus, como su nombre lo dice, que está rodeado por una membrana de grasa, llamémoslo así para que nos entendamos, de grasa, y él en sus cabellos, llamémoslo, tiene unos virones que es lo que le da la forma de corona y por eso se denomina coronavirus. Este virus, ¿cierto?, digamos, le tiene como respeto al agua y el jabón y por eso es que nos indican siempre que nos debemos estar lavando las manos, que debemos estar lavando todos los objetos, es porque definitivamente él le tiene temor al agua y el jabón. Pero además de eso, ¿quién es él? Es un germen oportunista. Él necesita de un cuerpo humano para vivir, ¿sí? Entonces, él está buscando cómo entrar al cuerpo humano y así sobrevivir. Entonces, él tiene varias
formas de entrar. Puede entrar por los ojos, por la nariz o por la boca. Y dependiendo del sitio donde se aloje, si se aloja aquí arriba en las vías respiratorias altas o superiores, pues digamos la complicación no va a ser mayor. Van a haber los síntomas de gripa, pero no nos va a llevar a cuidado intensivo. A diferencia, si se aloja acá en la parte inferior, ¿sí?, del pulmón, ahí sí nos va a llevar a hospitalizarnos y a estar en cuidado intensivo. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de la saliva, la tos y los estornudos. Este germen es un germen pesado, llamémoslo así. Entonces, cuando la persona tose o estornuda, sale la gota y la gota queda sobre la superficie. Por eso nos insiste tanto, lave, limpie, lave y desinfecte. ¿Por qué? Porque el germen no queda en el medio ambiente, no queda suspendido en el aire, excepto si yo estoy frente a una persona que me estornude o me tosa enfrente de mi cara, de mis ojos, ¿sí? Ahí sí el germen tiene la oportunidad de ingresar a mi cuerpo, de lo contrario no va a ingresar. Por eso cuando cae la partícula y como es tan pesada, queda sobre la superficie y ese es el riesgo. Los síntomas que se presentan durante este proceso pues son los mismos síntomas de resfriados, ¿sí?, o de cuadros respiratorios. Dice que el 80% de estos son casos leves a moderados y que pueden ser asintomáticos, o sea, el paciente no presenta nada, ni fiebre, ni tos, ni estornudo, ¿sí? Y que ese 80%, un 20% que sí puede presentar todos los síntomas, la fiebre, la dificultad respiratoria y todo lo demás. El problema es cuando se llega a la dificultad respiratoria, cuando el paciente no puede respirar. Ese es el paciente que va a terminar hospitalizado y que no se puede manejar en casa. ¿Qué pasa cuando alguien se infecta? Una persona se infecta y contagia a 3 personas más. Y esta persona que se contagió va a contagiar a 3 más. Y esta persona a otras 3 más. Y así es que se multiplica. Por eso es que nos dicen que nos quedemos en casa. ¿Por qué? Porque es disminuir los riesgos de contagio. Entonces, ¿qué pasa cuando nos quedamos en casa? Si yo me retiro, es la muestra aquí del fuego, pues sencillamente no se sigue encendiendo el resto del fuego. Entonces, por eso nos insiste tanto en que nos quedemos en casa. Y ya entrando en materia de a quién cuidar, ¿cierto? Nosotros tenemos personas que son dependientes y personas no dependientes. ¿Quiénes son las personas dependientes? Los adultos mayores y que por alguna patología o por alguna enfermedad requieren que alguien los esté cuidando y los esté ayudando a realizar sus actividades diarias. O los niños. Tenemos la otra parte, la persona que no es dependiente, la persona que puede realizar todas sus actividades, ¿sí?, pero requiere un aislamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese aislamiento? Precisamente la persona que está contagiada, ¿cómo? Así como vemos esta botella de cristal acá, ¿cómo vamos a cuidar a esa persona que está allí? ¿Sí? Entonces, esa persona debe estar en una habitación que esté con la puerta cerrada, que tenga una adecuada ventilación, ¿sí? Y que todo el tiempo, o sea, la puerta está cerrada, pero tiene la oportunidad de ventilarse, de entrar el aire por la ventana, y eso es importante, ¿sí? Dentro de la habitación debemos de tener los elementos, únicamente lo necesario, porque acuérdense que como la persona estornuda o tose, el hecho de que estornude o tosa va a caer el germen a las superficies. Entonces, única y exclusivamente lo que requiere el paciente para su cuidado. No debemos dejar la caja de los recuerdos ni nada de eso. Si nosotros tenemos un paciente que tiene la patología en la casa, debemos solamente dejar lo necesario. Debe haber una caneca con pedal. Les voy a hablar aquí de lo ideal. Sé que hay unos motivos o en algunos casos que nos va a tocar tratar de suprimir eso ideal por lo que tenemos en el momento. Entonces, esto es lo ideal, que tengamos una caneca con pedal para que allí deposite el pañuelo desechable, ¿sí?, o todos los elementos, o el tapabocas en el caso del que lo requiera, que todo vaya allí a la caneca y esté tapada. Obviamente debe tener una bolsa para que la persona que lo recoja pues simplemente haga el nudo, lo cierre y lo recoja, y así disminuyamos el contagio. Porque acuérdense que una persona contaminada puede contaminar a 3 más. Lo ideal es que esta persona pues tenga un baño, ¿sí?, para su uso, que sea única y exclusivamente para esa persona. Que además la ropa de esa persona también debe ir dentro de una bolsa para hacer el lavado final, y no se debe revolver con la ropa de las demás personas de la casa. Su vajilla, sus suplementos también deben de ser únicos y exclusivos. Y el cuidado, ahorita vamos a hablar del proceso de lavado de estos elementos. Si se pudiera desecharle, pues obviamente sería también aconsejable, pero pues también no sería muy bueno para el medio ambiente.
Todos estos elementos, todo lo que produce el paciente debe ir en bolsas selladas, ya sea para depositarlo a nivel de basura o sea para llevar la ropa al lavado. Importante que si esta persona que está infectada tiene la posibilidad de manejar teléfono, lo tenga allí porque es un medio de comunicación, su puerta está cerrada, allí no debe entrar, sino solamente la persona, cuando es dependiente, la persona que le va a ayudar, ¿sí? Si la persona es independiente, lo ideal es que no ingrese nadie a la habitación, sino simplemente a través de la puerta le pase sus alimentos o lo que requiera. Entonces, por eso es importante que tenga su dispositivo para que se pueda comunicar con la familia. Además que ya viene la parte de apoyo emocional, porque pues por allí se puede comunicar con sus seres queridos. ¿Qué pasa si tenemos un área compartida? ¿Sí? Que no hay una habitación con baño individual, sino que tenemos un área común. Entonces, si el paciente está infectado, debe estar allí dentro de su habitación, también en lo posible, o sea, lo mínimo de salida. Y cuando esa persona se va a hacer su aseo diario, debe ser la última persona en la casa en salir a realizarse su aseo, ¿cierto? Primero todos los de la casa y de última es la persona que tiene el germen, ¿sí? Y es importante que esa persona cuando va a circular por las áreas comunes debe llevar tapabocas, ¿sí? Y debe llevar un tapabocas quirúrgico. Importante, aquí observamos que el tapabocas quirúrgico debe estar muy bien puesto, que nos tape la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona habla, estornuda o tose, van a salir los gérmenes. Entonces aquí observamos el sellamiento. Dependiendo del tipo de tapabocas y la marca, pues va a venir de color azul o va a venir de color blanco. Si es de color azul, el color azul va hacia afuera. Lo importante es que la persona cuando se va a colocar el tapabocas tenga un lavado de manos o ya sea con agua y jabón o si en su defecto en la habitación no hay cómo lavarse las manos, pues debe utilizar alcohol glicerinado para realizar la higiene antes de colocarse el tapabocas, porque si no, se va a contaminar el tapabocas. Y lo importante es que nunca toque la parte interna, la parte que va hacia la boca y hacia la nariz, porque eso está contaminado. ¿Cuándo se debe cambiar este tapabocas? Si es una persona que está con harto fluido, lo debe cambiar todos los días, ¿sí? Porque si está estornudando, el germen está quedando allí en el tapabocas. Y entonces va a ser la última en todas las actividades. Y siempre que vaya a tener contacto con los demás familiares, debe tener tapabocas. Y el lavado de manos es esencial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a desinfectar esas áreas donde la persona ha estado? ¿Sí? Para poder realizar la desinfección de esas áreas, debemos lo mismo, tener unos elementos y unos implementos que sean única y exclusivamente para esta área, para la habitación del paciente, porque acuérdense que el germen vive en todos los objetos. Y entonces si tenemos el mismo trapero para limpiar toda la casa, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a realizar por toda la casa, vamos a regar el germen, ¿sí? Si en un momento determinado no tenemos definitivamente más, lo mismo, haríamos primero la limpieza de la casa, ¿sí? Del exterior donde no se encuentra el paciente y por último haríamos la habitación del paciente. Lo mismo, si utilizó el baño, cada vez que esta persona utilice el baño, que es común, se debe hacer limpieza y desinfección del área. Y cuando se dice limpieza y desinfección, ¿a qué se requiere? Entonces, siempre que hacemos limpieza, es barrer, es lavar con agua y jabón, enjuagar, eso es limpieza. Y desinfectar es aplicar la solución desinfectante. Ese es el procedimiento que siempre se debe realizar. Recuerden, la primera, pues, barrer en húmedo. ¿Y a qué se refiere barrer en húmedo? Es colocarle un protector a la escoba y aplicarle agua al protector. Ya puede ser una toalla o algo que me envuelva la escoba para no levantar las partículas de polvo, porque cuando yo levanto las partículas de polvo corro el riesgo que allí levante el germen. Por eso hay que barrer en húmedo. Y les recuerdo, siempre hay que lavar primero con agua y jabón, enjuagar y posteriormente aplicar el desinfectante. Normalmente, ¿qué tipo de desinfectante? Pues utilizamos hipoclorito, que es lo más corriente que tenemos en el mercado. ¿Y cómo se debe preparar? El normal que venden está al 5%, ¿sí? Entonces, simplemente cogemos 10 centímetros y le agregamos 90 centímetros de agua. De esta manera tenemos una solución para poder hacer la desinfección. Y si es posible y si es factible, todo lo que vamos a limpiar, los objetos del paciente, se deben realizar con toallas desechables. Si vamos a hablar de lo que es la vajilla, el plato donde comió el paciente, lo mismo se va a hacer
dejar aparte, lavar de último y hacerlo con agua, jabón y posteriormente pasarlo por solución con hipoclorito. Esa es la forma segura de evitar el contagio al resto de las personas. Y se aplican las mismas circunstancias que nos han venido insistiendo. Lávese las manos. Después de que usted tenga contacto con algo de la superficie donde está la persona en su habitación, debe lavarse las manos. ¿Sí? Usted le pasó la comida, debe lavarse las manos. Usted le recibió la ropa sucia, debe lavarse las manos. Esa es la manera de disminuir el riesgo de contagio. Si por un momento determinado el paciente, por ejemplo, tiene una historia clínica, es un paciente que es diabético, que tiene hipertensión, siempre debe estar la carpeta lista con todos los documentos del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que salir de emergencia para el hospital con esos documentos del paciente y tendríamos que empezar a buscarlo uno por uno, ¿no? Entonces, lo aconsejable es que tengamos la carpeta lista con todo en caso de emergencia y que todos sepan en la casa dónde está la carpeta para poderlo trasladar al hospital. Las recomendaciones generales: lavado de manos, cuando se va a estornudar, cúbrase la boca, ¿cierto? Ya sabemos, con el pañuelo desechable o con el codo, y el distanciamiento social, 2 metros. Y si estamos dentro de la casa, acuérdense, de la persona que está con el germen, debe tener 2 metros de distancia. No podemos, en estos casos, abrazarlo, no podemos estar cerca de la persona porque corremos el riesgo de contagio. Normalmente, mire, estos son de los errores que se cometen cuando se usa el tapabocas, ¿cierto? Colocárselo sin lavarse las manos. Entonces ya sabemos que para colocarnos un tapabocas debemos lavarnos las manos. Tocar la parte interna del tapabocas tampoco se debe tocar, y no cubrirse la nariz, porque muchas veces uno ve los tapabocas acá por debajo de la nariz, y ¿dónde está saliendo el germen? Está saliendo de las vías respiratorias, está saliendo por la nariz hacia el exterior y podemos contagiar a otras personas. Dejar espacios, entonces lo que les decía, tiene que quedar bien sellado. Uno haría una prueba de cerramiento a ver que si se me está escapando el aire por algún orificio, por alguna parte, para evitar el contagio, ¿cierto? Estar colocándoselo y poniéndoselo frecuentemente. Lo ideal es que si la persona está contagiada y si está en área social, lo debe tener todo el tiempo, no se lo puede retirar. Ya diferente que si está dentro de la habitación y está solo, se puede estar sin tapabocas, porque pues obviamente el uso del tapabocas es bien molesto. Recordando que si estamos, pues no fuera de casa, sino en general, si tenemos una persona que tiene COVID en la casa, no nos debemos tocar los ojos, la cara, los ojos, sacarnos los mocos, ¿sí? Porque miren las manos cómo están. Entonces hay que tener calma, ¿sí? Y debemos pensar en que en las manos, mire cómo se cargan todos los gérmenes, y que acuérdense que él está buscando la oportunidad de buscar un cuerpo donde vivir. Puede ser los ojos, la nariz o la boca. Para comentarles que este germen puede durar de 4 a 5 días en el papel, en el plástico 3 días, en los guantes 8 horas. Y el uso de los guantes, también hay que tener un uso correcto, ¿sí? Cuando se va a manipular, si se va a utilizar guantes, es para manipulación, pero hay que desecharlos después de que usted terminó de hacer el aseo, ¿sí? En un paciente que está contagiado, y se deben desechar, no se deben guardar, porque pues ahí el germen, mire que dura 8 horas, en cartón 24 horas, en el aluminio de 2 a 8 horas, en el vidrio 4 días y en la madera 4 días, ¿sí? Entonces, por eso les decía, en la habitación solo debe estar lo único y exclusivamente necesario para el paciente. Recuerden que el poder está en sus manos. En las manos transportamos todo. Y este momento es el momento en que el germen lo transportamos por las manos. Entonces, sí los invito a eso, a que tengamos cuidado con las manos. Si de pronto desean más información, está esta aplicación Coronac, y allí hay diferentes formas de manejo con las mascotas, el vehículo, la limpieza de la vivienda, y son indicaciones por el Ministerio de la República, que son confidenciales, o sea, que son confiables y que no son datos errados. Si tienen un caso sospechoso, lo pueden reportar a este número. Es importante que tengamos este número en caso de que se requiera al reportar a alguna persona que tenga síntomas, ¿no? Importante, sobre todo las personas de edad que tienen antecedentes de diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, ¿sí? Y que empiecen a presentar fiebre, tos, estornudo,
se deben reportar, ¿sí? Para que allí les den las indicaciones a dónde seguir. Y acá les dejo los números de la unidad municipal, ¿sí? Aquí estamos dispuestos, tenemos los diferentes números telefónicos y estamos en el Instituto de Educación prestos a servirles en todas las capacitaciones de salud que les podamos brindar. Muchas gracias y les cedo la palabra a Sandra Jaramillo. Bueno, doctora Gladys, muchísimas gracias. Pues creo que muy conciso y muy claro. Por aquí hay una pregunta y voy a aprovechar, perdón, doctora Gladys, porque solo hay una pregunta frente a lo que tú planteaste ahora. Y por aquí la señora Laura escribe, las personas que conviven con la persona infectada siempre tiene que tener su tapabocas. ¿Qué pasa si no usan tapabocas y el paciente está encerrado en su pieza? Bueno, entonces mire, si el paciente está encerrado y no sale al área común, no es necesario. Porque ¿quién es el que digamos, tiene el germen? La persona que está allí encerradita. Pero si la persona llega a salir, la persona que debe tener el tapabocas debe ser el paciente, ¿sí? ¿Por qué utilizamos el tapabocas y lo que nos ha dicho el Ministerio de Salud? Es como una precaución más, como anéxele más seguridad, como anéxele ese refuerzo para que usted no se vaya a contaminar. Pero si la persona está dentro de su habitación con la puerta cerrada y usted no tiene ningún contacto, no necesita. Porque usted se imagina que sería vivir 24 horas con un tapabocas, tanto el paciente como los familiares, es bastante incómodo. Pero sí en el momento de pronto que sale, lo que les decía, de la habitación porque no hay otro baño y es necesario, bueno, en ese momento, acuérdense que tenemos dos medidas. Uno, el tapabocas o estar a 2 metros de distancia. Entonces, pues si la persona va a salir al baño, pues estemos retirados para evitar el contagio. Bueno, muchas gracias. Creo que queda claro. Importante alguna aclaración que hacías en el manejo del tapabocas, ¿no? Nos vienen enseñando también cómo utilizar el tapabocas y creo que es la clave también, porque en la medida que yo sé usarlo y no lo mantengo manipulando ni nada de esto, pues voy a evitar que mis manos queden untadas y luego, cierto, yo pueda a otras personas tocar o en efecto mi rostro y contaminarme o contaminar a otros. En efecto, lo que usted dice es muy cierto. Si yo lo toco, por, digamos, por la parte interna, donde tengo el fluido, donde tengo la secreción, donde he tosido, donde todo ese fluido está allí, lo toco y después toco una mesa, el germen ya quedó sobre la mesa. Llegó otra persona y tocó la mesa porque no sabía, no se ve que este germen, ese es el problema, no se visualiza, pues sencillamente ahí lo transportó en las manos. Se tocó la cara y llegó el germen a la vía respiratoria. Esa es la realidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a darle paso. Si quiere puede dejar de compartir la pantalla, doctora Gladys, para que Sandra pueda compartir la pantalla. Voy a darle paso a la doctora Sandra, quien es psicóloga, también trabaja con la Cruz Roja y pues, nos va a brindar una información muy importante. ¿Hay más preguntas? Ahora, doctora Gladys, voy a hablar sobre las siguientes preguntas que pusieron las personas. ¿Listo? Eso, Antico, ya le abrí a la doctora Sandra el micrófono y por favor puede compartir su presentación. Doctora Gladys, ¿puede finalizar su presentación, por favor? Dame un segundito. Dame un segundito que lo encuentro por acá. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que se encuentran conectadas desde sus hogares o desde cualquier lugar en donde se encuentren. Bueno, agradecer por este espacio. Ya habiendo escuchado a la doctora Gladys hablar sobre los cuidados y la seguridad que se debe tener para evitar el contagio, en lo que a mí me corresponde es desde la parte profesional de la psicología, es el impacto que esto puede traer para todos. Permítanme, les comparto la pantalla. Listo, ya se está viendo. Falta pasarlo a formato de presentación.
Doctora Sandra. Listo. Listo, está muy bien, ya se ve bien. Muchas gracias. Entonces, como les decía, desde mi parte profesional como psicóloga vinculada a la Cruz Roja, voy a hablarles del impacto psicológico que esto suele suceder. Como bien es sabido por todos, existe en el mundo un gran temor, porque constantemente hay como una especie de lavado cerebral donde estamos tan bombardeados de información por los diferentes medios de comunicación, donde nos dicen las cifras de las personas contagiadas, las cifras de las personas eh, que se han muerto. Y entonces todo esto nos lleva a una gran preocupación de cómo enfrentarnos a este enemigo en común. Este enemigo que es casi que invisible o es invisible para todos, que la única forma que tendríamos de verlo sería a través de un microscopio, pero siendo así, es un enemigo que nos lleva a sentir pánico, a sentir mucho pánico y nos lleva a tener unas respuestas emocionales ante eso, como estados intensos de preocupación, nos pueden llevar a algunas personas a sentir tristeza, situaciones de llanto, aquí como vemos en las imágenes, irritabilidad, estar todo el tiempo con sensación de enojo con todo el mundo, que no queremos que ni nos hablen. Todo esto es llevado por la emoción que sentimos de esto, de toda esta información que nos llega a través de los diferentes medios de comunicación, como les decía inicialmente. Para esto, yo traigo unas psicopautas que nos ayudarán a estar en conciencia de salud. ¿Por qué en conciencia de salud? Porque nosotros tenemos que hacernos conscientes de que la salud también depende de nosotros. Que si tenemos todos los cuidados como los que acabó de decir la doctora Gladys, pues eso en la parte física, pero en la parte emocional y mental también podemos hacer algo nosotros. Entonces, para ello, he traído unas psicopautas. Como primera medida, el control de la información. Debemos controlar al máximo toda esa información que nos llega y que sea de fuente confiable. Siempre entrar a fuentes confiables, no estar recibiendo todo lo que nos llega a través de las redes sociales, que es como dice la imagen, que es la forma de viralizar cualquier cosa. Entonces, limitemos un poco esa información que nos viene de las redes sociales o de que hablamos con el vecino, que hablamos con el familiar y entonces nos va llenando de una preocupación. Entonces es como limitar todo eso y también establecer una hora del día para informarnos, no estar viendo constantemente las noticias, que las noticias de la mañana, del mediodía, de la noche, no, escoger una hora del día nada más, mirar la noticia y desconectarnos, porque es importante que también no estemos desinformados, pero entonces controlar todo ese tipo de información para evitar, pues, estar preocupados todo el tiempo. En cuanto al control de las emociones, bueno, esto debemos tener autocontrol, aprender a dominar los impulsos de nuestras emociones, porque esas son las emociones. Son como unas mensajeras que nos traen una información y que son las que nos impulsan a actuar. Entonces, es muy importante que siempre tengamos autocontrol de ellas. ¿Para qué? Para tener la suficiente prudencia de no contaminar a las demás personas con nuestro estrés, con nuestra preocupación, nuestra angustia, y también porque el mal manejo de estas emociones nos puede enceguecer y nos puede llevar a perder el control y de pronto
en una situación de desespero, salimos corriendo hacia la calle y podemos sufrir un accidente porque nos puede atropellar algún vehículo. Entonces, importantísimo el control de las emociones, al igual que también el control de los pensamientos irracionales. Los pensamientos irracionales son aquellos que carecen de razón, como apreciamos acá en la diapositiva, que son, ¿qué haces? Aquí sufriendo por cosas imaginarias. Muchas veces estamos preocupados por cosas que creemos que van a suceder y muy posiblemente ese 90% de las cosas no suceden. Uno de esos pensamientos irracionales podrían ser: recibí el diagnóstico que es positivo, hoy me voy a morir, porque automáticamente contagio de COVID, sinónimo de muerte. Entonces me voy a morir. Soy más débil que los demás y yo no lo voy a superar. Mi caso será más grave que el del resto. Me ingresarán a la UCI, es decir, a la unidad de cuidados intensivos. Si vemos todos estos pensamientos, puede que en su totalidad ninguno suceda, pero entonces estamos constantemente preocupados por eso y entonces empezamos a estar con miedo y nos lleva hasta el pánico, y esto lo que hace es que se eleve el cortisol que es la hormona del estrés y la supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Esta hormona es la que se activa cuando estamos en una situación de peligro, es decir, vemos delante de nosotros un león y es la que nos permite salir corriendo. Entonces, pero cuando esta hormona se eleva, pues puede traer unos efectos tanto físicos como psicológicos. A nivel físico, podemos decir que desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, podemos tener pérdida del pelo, que nos empiece a temblar el ojo, que tengamos problemas para tragar, como sensación de que tenemos una bola allí que no nos permite tragar. Y en cuanto a lo psicológico, perdón, son cambios en los patrones del sueño, fallos de la memoria, irritabilidad, sensación de estar enojados todo el tiempo con las personas. Y como consecuencia de esto, otro tipo de enfermedades que en determinados momentos van a generar crisis en nuestra salud. Para ello es importante que seamos optimistas, que aprendamos a ser optimistas, pensar positivamente y con mucha prudencia, siempre con mucha prudencia, como se lo vengo diciendo desde el principio. Teniendo en cuenta que si pensamos de esta manera, o sea, positivamente, nos vamos a ver beneficiados emocionalmente, ya que los pensamientos positivos elevan la hormona, la dopamina, que es la hormona de la confianza, pero a su vez eleva la serotonina, que es la hormona de la felicidad y el placer. Todo lo contrario pasa cuando tenemos pensamientos negativos. Nuestro cuerpo sufre exactamente lo que estamos pensando. Entonces, importante modificar esos pensamientos negativos para que todo el tiempo estemos elevando la hormona de la dopamina y de la serotonina, para que así lo activemos el cortisol, lo elevemos y nos produzca pues las consecuencias que ya les dije anteriormente. Entonces, tenemos dos caminos: pensar positivamente o pensar negativamente. No sé si ven aquí viene la diapositiva.
Si cambias tus pensamientos, cambian tus palabras y cambian tus emociones. Aquí tenemos un ejemplo de ello, del pensamiento negativo y pensamiento positivo. Podemos pensar que estamos encerrados y estarlo pregonando que estamos encerrados, pero si cambiamos ese pensamiento y lo ponemos en positivo, podemos decir que estamos protegidos, que no estamos confinados, sino que estamos salvando vidas, estamos salvando la vida de los demás y salvando la vida nuestra. Que no es una desgracia esta situación, esta pandemia, que es una gran oportunidad de poder seguir compartiendo con nuestras familias, una oportunidad de reinventarnos, una oportunidad de cambio total. En vez de decir que tenemos miedo, que tenemos fe. Fe de que con el poder de Dios, toda esta tragedia va a pasar y vamos a salir airosos de ella, que no va a ser el fin del mundo, sino que va a ser un nuevo mundo y que va a traer nuevas oportunidades para todos. Entonces, allí la resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente ante cualquier adversidad y salir transformado por ellos. Bueno, otra psicopauta es realizar actividades que generen calma y tranquilidad. Debemos tener muy en cuenta nuestra parte espiritual. El dedicar un tiempo a Dios, hablar con Dios, eso nos trae calma. También podemos hacer ejercicios de respiración consciente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros constantemente estamos respirando porque es un proceso involuntario, pero cuando ya lo hacemos consciente, ya esto nos lleva a un estado de calma. Y una forma de poderlo hacer es, pues me gustaría que pronto lo hiciéramos, de que cojamos y inhalemos por 5 segundos, pero llenando nuestros pulmones de aire y levantando el estómago, levantando el pecho. Vamos a retener 5 segundos ese aire en nuestros pulmones y luego lo vamos a exhalar en los mismos 5 segundos que hicimos el anterior ejercicio. Entonces, esa es una manera de poder estar tranquilos y de pronto en momentos de estrés o de ansiedad. Entonces, hagamos una respiración consciente y esto lo que nos ayuda es a cambiar la emoción que estamos sintiendo en el momento. El ejercicio que les acabo de decir lo podemos hacer 3 veces repetidas y lo podemos hacer en varias ocasiones del día o cuando sintamos la necesidad de poder sentir esa respiración. Bueno, otra actividad que podemos hacer es descansar, aprovechar para descansar, pero es muy importante pues la higiene del sueño, tener un horario establecido para ello, no estar pues todo el tiempo en la cama y pues también es muy importante para estar bien es levantarnos e inmediatamente coger y ducharnos, arreglarnos, porque si nos quedamos en pijama, entonces pues todo el tiempo vamos a estar como con esa emoción de que estamos como tristes, deprimidos, o que no tenemos ningún sentido de la vida. Entonces, lo que les decía, pues seguir las prescripciones médicas. Permítame.
seguir las prescripciones médicas de quedarnos en casa y hacer la cuarentena como es. Si los síntomas no te permiten mantenerte ocupado, quédate en la cama y descansa. Y tómate los medicamentos que te sean indicados. Importante seguir todas las recomendaciones para el tratamiento que nos digan nuestros héroes de la salud. Bueno, mientras la doctora Sandra puede ir organizando, yo me voy a atrever y voy a darle el audio a la doctora Gladys para ir planteando una de las preguntas mientras Sandra puede compartir su pantalla. Doctora Gladys, por aquí hay varias preguntas. Quiero remitirme a una que habla sobre cómo hacen las personas donde hay un positivo y comparten la misma habitación. ¿Qué se recomienda allí? Bueno, si no hay ninguna otra manera de aislarlo, o sea, hay que buscar cómo lo aislaríamos, ¿cierto? Porque si no, todas las personas van a terminar contagiadas. El uso del tapabocas las 24 horas, ¿sí? Que si en el momento, digamos, la persona va a comer, pues los demás se tendrán que estar fuera de la habitación, ¿sí? Pero si van a dormir todos, esa persona tendría que tener tapabocas 24 horas, o sea, todo el tiempo que esté con las demás personas que no pueden, si no pueden dar los 2 metros, y los otros también tendrían que utilizar tapabocas. Es una forma como de prevenir en ese momento. Listo. La recomendación es que en lo posible no puedan dormir en el mismo cuarto. Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero pues sabemos que a veces hay opciones, o sea, que no hay cómo, y que viven 5 personas en una misma habitación. Ahí corren el riesgo, es un riesgo altísimo de contagio. Listo, doctora. Esta es una pregunta muy especializada, pero de pronto nos puedas ayudar, doctora Gladys. Dice, ¿qué hace que el virus se aloje en las vías respiratorias o en los pulmones? Bueno, es muy interesante, hay unas preguntas muy interesantes. ¿Qué es la diferencia? Los estados nutricionales, los estados de defensa, ¿sí? ¿Cómo estamos en la parte nutricional? Si nosotros tenemos buenas defensas, el virus no va a avanzar. Pero si además de eso no tenemos un buen estado nutricional, ¿sí? Nuestras defensas están bajas, vivimos estresados, el sistema inmune está abierto a que ingrese el germen, pues va a ser más rápido que ingrese a nivel del pulmón y genera la neumonía y las complicaciones mayores. Y eso va relacionado con una pregunta que había por ahí, que si yo soy hipertenso, que si tengo problemas de corazón, ¿me va a dar el virus? No. No es que les dé el virus. Lo que pasa es que si el virus les da, los va, digamos, a tratar de una manera diferente, ¿sí? Ese sí es el que corre riesgo por esos antecedentes que su cuerpo no está totalmente sano, a que llegue a la complicación de la neumonía y termine en cuidado intensivo. Ese es como lo terrible cuando uno tiene una patología de base. Pero si usted tiene la patología de base, o sea, la hipertensión, la diabetes, pero usted se alimenta muy bien, su sistema inmune está adecuadamente, usted realiza ejercicio, pues las cosas van a ser un poco más fáciles. Muy bien, muchas gracias. Creo que como bien lo planteó ahí solucionamos también otra de las preguntas. Bueno, dice, ¿cuánto es la duración de los guantes, los tapabocas quirúrgicos y los tapabocas N95? Me imagino que se refiere a que cuántas veces lo puedo usar o si lo puedo lavar, bueno, no sé. Bueno, entonces resulta que los tapabocas desechables, como su nombre lo dice, son desechables. No se deben lavar, no se pueden volver a esterilizar, no se les puede hacer absolutamente nada. Si yo tengo, digamos, un tapabocas de ese tipo y estoy con el virus, lo debo cambiar cada día, todos los días, todos los días. Si es el N95, obvio que el N95 es el que me genera mayor protección, ¿sí? Y ese hace un sellamiento total entre nariz y boca y es, digamos, más efectivo. Este pues, sería ideal, pero ¿qué pasa? No se consigue tan fácil, ¿sí? Y el costo de ese tapabocas es alto. Por eso están diciendo que, o sea, eso sería para pacientes que estén positivos. O el paciente o la persona para el trabajador de la salud que está expuesto al virus todo el tiempo. Por eso nos restringen un poco el uso de tapabocas. Si es el quirúrgico, que es el de las tiritas, también se debe cambiar cada 24 horas. En el personal de salud es diferente. Si tiene un tapabocas N95, lo debe cambiar cada 8 horas. Si tiene un tapabocas quirúrgico, que es el de las tiritas, que es más delgado, lo debe cambiar cada 4 a 6 horas. Entonces, dependiendo del uso, pero si ya es en la casa, 24 horas.
Ok, doctora Gladys. Hay otra pregunta que complementa. Alguien pregunta que si se puede usar los tapabocas de tela. Bueno, el tapabocas de tela es como, digamos, como una precaución, como el lavado de manos, ¿sí? Si el paciente está positivo, no debe utilizar tapabocas de tela, porque las fibras del tapabocas de tela hace que el germen las traspase, ¿sí? O sea, si él estornuda, él tose, las partículas van a salir por medio de la tela. Para los que no están contagiados, sí lo pueden utilizar, porque, digamos, es un método de barrera. Pero si la persona está contagiada, no puede utilizar un tapabocas de tela. Debe ser quirúrgico y pues si tiene la posibilidad del N95, que es el que hace el sellamiento, pues eso sería lo mejor, sería lo indicado. Muy bien, muchas gracias por ahí, doctora Sandra. Si quiere, vaya intentando compartir la presentación y seguimos resolviendo inquietudes de las personas. Por aquí también preguntan, buena tarde, ¿por qué no se puede tomar bebidas frías? ¿En qué influye esto con el virus? Pues bueno, eso salió una teoría que tome bebidas calientes, que tome bebidas frías. No. Está indicado es que usted se hidrate, sea caliente o sea frío. ¿Por qué? Porque resulta que su sistema inmune, el cuerpo, la mayor porcentaje del cuerpo tiene 70% de agua. Entonces el cuerpo tiene que estar hidratado para que precisamente los gérmenes no nos ataquen tan fácil, ¿sí? Y por eso son las recomendaciones de tomar los 8 vasos de agua diarios. Entonces no influye que sea frío o que sea caliente. Esos son parte de los mitos que hemos visto en las redes sociales. Ok, muy bien, doctora Sandra, muchas gracias. No nos vaya a dejar todavía porque hay, mejor dicho, una lista de preguntas, doctora Gladys. La gente está aprovechando y eso me encanta porque todos aprendemos de todo esto que ustedes nos están hablando. Doctora Sandra, le paso otra vez el audio para que usted siga contándonos sobre estas tips en la parte psicológica que deberíamos de tener en cuenta para que todo el tema de la pandemia desde el punto de vista de la salud mental no nos afecte de manera negativa. Bueno, muchas gracias y una disculpa porque tengo problemas con la conexión. Bueno, les decía que es importantísimo seguir las prescripciones médicas y sobre todo, después de tener estas prescripciones médicas en cuenta, tener en cuenta de que, valga la redundancia, de que como Dios es amor, el amor es el mejor antídoto que nos da el equilibrio y la humildad para salir de esta crisis. Y cuando hablamos de amor, es amor también a una persona, el amor a un recuerdo, a tener un sentido. Bueno, creemos que tiene de nuevo problema de conexión. Vamos a continuar con las preguntas. Lastimosamente la información tan interesante que nos está poniendo Sandra, pues está teniendo problemas, pero bueno, continuamos con las preguntas, doctora Gladys. Por aquí tengo otra. Dice, ¿qué tratamientos médicos se le hacen a una persona que está aislada en casa? Bueno, tratamientos médicos, pues como su nombre lo dice, son médicos, ¿cierto? Y no hay nada en este momento que me diga que está confirmado que sirve para el tratamiento del COVID-19. No hay absolutamente nada que sea efectivo. Se están tratando los síntomas. ¿Qué se está tratando? Pues ya, si tiene el paciente neumonía, se le dan medicamentos para la neumonía. Si el paciente termina en cuidado intensivo, pues se le va a dar medicamentos para que mejore su presión arterial, para que resuelva todo su problema que lo llevó a cuidado intensivo. Pero que digamos que tengamos ahorita un tratamiento específico, no lo hay. Han hecho con varios medicamentos. De hecho, están los medicamentos que se utilizan para la malaria, pero digámoslo, eso es como experimental. Doctora Gladys. Sí. Sí. Ok, estaba comentando sobre la pregunta, creo que no me escucharon, lo tenía en silencio. ¿Qué tan cierto es que el COVID-19 se contagia no solo de persona a persona, sino que está en el ambiente? Es decir, No. solo al respirar se contagia. No. Como les decía, este es un virus pesado, ¿sí? Es un virus pesado que al momento de que la persona estornude, tosa, el virus va a caer sobre la superficie, el suelo. Por eso nos dicen, lávese los zapatos, porque el virus sí puede estar en el suelo. Porque el paciente tosió y cayó, ¿cierto? Entonces, allí está esperando que yo pase, lo pise y me lo lleve para la casa. Por eso nos dicen las prendas de vestir.
pero que quede suspendido en el aire, que yo salga y me voy a contaminar porque en el aire está, no, eso no es así. Diferente es que la persona me estornude enfrente, que esté a menos de 2 metros, que esté a 1.5 metros o a 90 centímetros me estornudó. Claro, me cayó el virus sobre mi nariz, mi boca o mis ojos y ahí sí hay el riesgo del contagio. Totalmente claro. Muchas gracias. De nuevo le doy paso a la doctora Sandra para continuar. Que Dios es amor, por lo tanto, el amor es el mejor antídoto que nos da el equilibrio y la humildad para salir de esta crisis. Pero entonces debemos tener en cuenta el amor a alguien, el amor a algo, a un recuerdo que nos ayude a seguir adelante, tener un sentido de la vida, como lo decía el médico psiquiatra Víctor Frank, que estuvo en sus campos de concentración y es el autor del libro El hombre en busca de sentido, donde él en el campo de concentración veía que habían muchas personas que se morían todos los días, pero habían otras que no se morían. Entonces investigó por qué pasaba esto y lo que observó fue que las personas que tenían un recuerdo, que tenían un sentido de la vida, que las hacía sentir felices, esas personas eran las que no morían. Y por el contrario, las personas que no se aferraban a nada del pasado, un recuerdo bonito, esas eran las que morían. Entonces, la invitación es a eso, a tener un sentido de la vida para que así podamos continuar, para que salgamos airosos de toda esta situación. Y bueno, y si no comparte la pantalla, no. Espero que esta información que les he dado pues les haya servido de cómo manejar las emociones, pero en determinado momento en que veamos de que una situación nos supera y que no tenemos el autocontrol, entonces busquemos ayuda profesional. Entonces, para ello, con mucho gusto les comparto mis datos. Si llegan a necesitar en cualquier momento una ayuda, aquí están mis datos. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y ofrezco disculpas por los inconvenientes que se ha tenido por la conexión. Ok, Sandra, no, muchísimas gracias a ti por esos tips y por esas recomendaciones. Creo que es muy valioso, más como tú bien lo mencionabas, muchas personas, este tipo de dificultades que estamos teniendo en el caso de la pandemia, pues le causa alguna angustia y es normal en el ser humano que eso no suceda y es importante tener estos tips para cómo manejar esas angustias y cómo no dejarnos afectar tan negativamente de ellas. Voy a continuar con las preguntas. Doctora Glad, ya estamos terminando. Creo que vamos a cerrar el ciclo de preguntas con las que tengo aquí anotaditas. Dice por acá, tengo un familiar que sufre del corazón, hipertensión diabética, ya tiene riesgo. Creo que usted ya habló algo sobre esto, ¿cierto? Sí, yo les dije que, digamos, no es que porque tener hipertensión o enfermedad del corazón le va a dar el COVID, no. Es que si le da, pues se va a ver más afectado porque ya su cuerpo no está totalmente sano. Es eso. Ok, muy bien. También hay otra pregunta, dice, bueno, habla sobre las líneas de atención a los ciudadanos para la parte psicológica. Yo no sé si de pronto la doctora Gladys tiene, por el lado de la Cruz Roja, tienen atención psicológica y si de pronto usted tiene información de la que se maneja en el caso de Buga o en el caso de la gobernación para la atención psicológica telefónica. Pues Sandra ahí nos acabo de compartir en este momento los datos de Cruz Roja y de ella, que estamos abiertos a prestar ayuda psicológica. En el momento no tengo ningún otro número telefónico, ya podríamos mirar de otro contacto. Perdón, la línea 192, que es una línea nacional, también allí se pueden comunicar.
Línea 192, compañeros. Eso es desde un teléfono fijo, Sandra, ¿cierto? Sí, señor. Desde un teléfono fijo, la línea 192 o en el número celular que compartió la doctora Sandra, que todos vieron anteriormente. Muy bien, muchas gracias. También por acá nos preguntan cuánto tiempo dura el virus en la faringe antes de llegar a los pulmones. Bueno, como les decía, digamos, eso no es específico, no necesariamente tiene que llegar a pulmón, por eso vemos que hay síntomas leves y que hay algunas personas que no presentan síntomas, pero tienen el germen allí, ¿sí? Pueden estar en la calle y no presentar ni fiebre, ni tos, ni absolutamente nada, porque el germen se quedó en las vías respiratorias altas, ¿sí? En la parte de la faringe y no ingresó a pulmón. Entonces la complicación no va a ser absoluta y no le va a dar neumonía, que es el problema, que cuando llega a pulmón da la neumonía y viene toda la complicación y viene el SRA, que lo llamamos así en salud, ¿cierto? Que es el síndrome de dificultad respiratoria en el adulto, agudo, perdón. Entonces, eso es lo que me lleva al paciente a que termine en cuidado intensivo. Pero no necesariamente decir en 5 días le llegó al pulmón, no, no va a llegar a pulmón. Si usted tiene buenas defensas, buena nutrición y buen ejercicio, buena toma de agua, es que esto es un conjunto de todas las actividades de estilos de vida saludable. Entonces, por eso la invitación a que practiquemos estilos de vida saludable, precisamente para que esto no nos afecte tanto. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas, perdón, estoy por aquí copiando una que me pareció interesante. Dice, bueno, dice, este virus es nuevo, pero ¿se conoce de cuánto tiempo durará en el organismo? Me imagino que se refiere a alguien que es asintomático, que también lo tuvo. No sé si ya se sabe algo sobre eso, doctora Gladys. Pues ahorita a nivel de ciencia no tenemos nada específico que nos diga dura 20 días. Lo que sí tenemos claro es que los síntomas duran entre 14 días, ¿sí? Y que posteriormente a que el paciente ha sufrido su enfermedad en los 14 días, debe estar aislado otros 14 días, ¿cierto? Pasaron todos los síntomas, ya no tiene tos, no tiene fiebre, pero tiene aún, digamos, que estar allí guardadito en su habitación para que, digámoslo, sea como la forma más efectiva de definir, decir, se fue el virus. Pero que yo les diga, no, es que le va a durar 1 mes, 2 meses, no, eso todavía no lo tenemos claro a nivel de salud. Ok, doctora, vamos a hacer las últimas 2 preguntas para darle paso de nuevo al doctor Richard, pero también voy a compartirles aquí en línea, voy a compartirles un formulario para que por favor, una especie de encuesta, para que por favor nos ayuden diligenciándola a todos los participantes, es para calificar la satisfacción sobre esta charla que hemos dado, ¿vale? Yo les agradezco muchísimo por colaborarnos con las respuestas, mientras la doctora Gladys nos va contando sobre las siguientes preguntas. Dice, cuando se refiere a los tapabocas de tela, ¿incluye tapabocas antifluido? Y complementa la pregunta diciendo, ¿esto es apto para usar en un área hospitalaria? Efectivamente. Cuando digo tapabocas de tela, el antifluido es una tela, ¿sí? Entonces, en el área de salud no está indicado tener este tipo de tapabocas. ¿Por qué? Porque pues es que nosotros no sabemos qué paciente que llega posiblemente tiene el virus. ¿Sí? Entonces no es seguro para el personal de salud. Por eso es que ha ocurrido, pues no es la protesta, sino se ha manifestado que los trabajadores de la salud deben de tener todos los elementos de protección personal para poder brindar una atención. Eso es seguridad para el personal de salud. Y digamos, si no estamos en un área donde, pues ya en las instituciones de salud se tiene áreas COVID y áreas no COVID, ¿sí? Si está en áreas no COVID, debe utilizar el tapaboca quirúrgico, y si está en el área COVID, debe utilizar tapabocas N95. Eso es precisamente por los diseños. El tapabocas N95, la forma en que están tejidas las fibras, es precisamente para que usted, como personal de salud, pueda respirar a través, o el que tiene tapabocas pueda respirar a través del tapabocas, pero que no se genere, digamos, el paso de la partícula, porque esta partícula es relativamente grande. Entonces no va a pasar por allí, pero por el tapabocas de tela se corre ese riesgo. El tapabocas de tela definitivamente es, digamos, como para la parte social, para la calle, y que pues allí estamos más en distanciamiento de los 2 metros. Ok, doctora. Muchas gracias. A ver que se me perdió el audífono. Ya listo, ok. Qué pena.
La última pregunta dice, ¿qué personas deben hacer uso de guantes y en qué momento? Los guantes definitivamente yo considero que son para los trabajadores de la salud. Cuando están, o en la casa cuando se están manipulando fluidos corporales. ¿Qué es fluido corporal? Materia fecal, orina, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente es dependiente, yo tengo que cambiarle el pañal, debo usar guantes, ¿sí? Que voy a lavar los utensilios que utilizó el paciente que está en casa y que es positivo. Claro, debo colocar los guantes, pero esos guantes, igual que el guante, el trapero, la escoba, le voy a hacer una desinfección después de que los utilicé. Entonces, recuerden que para poder hacer una desinfección adecuada es el proceso de limpieza y desinfección. Primero lavo con agua y jabón, lo enjuago y posteriormente le aplico la solución desinfectante, que lo que tenemos en el mercado es el hipoclorito, como les decía. El que viene al 5% son 10 centímetros de hipoclorito más 90 centímetros de agua, y esta es la forma en lo cual yo puedo desinfectar. Recuerden que tenemos dos cosas. Uno es el desinfectante, que es para lo que son elementos, los guantes, la escoba, las mesas, el piso, y hay otro que es el antiséptico, que es para la piel, que es el alcohol. Ok, no, muchísimas gracias, doctora Gladys. Creo que tratamos de abordar todas las preguntas. Les pido el favor que me terminen de responder todos el cuestionario. Muchísimas gracias. Ya más o menos 50 personas han respondido. Voy a darle la palabra al doctor Richard para cerrar esta conferencia de cómo tratar a un paciente de COVID en casa, y creo que incluimos recomendaciones adicionales. Muchas gracias por todas las preguntas. Este proceso, pues muchas gracias a la Cruz Roja por parte del área de educación, que es la cual maneja el doctor Richard, que en este momentico paso a darle la palabra para que nos ayude con el cierre. De nuevo, muchísimas gracias de parte de la Cámara de Comercio a todos por haber asistido. Esperamos que sigan asistiendo a todas las capacitaciones que estamos dando por la plataforma de Zoom y que están colgadas en la página web de la Cámara de Comercio para que vayan viendo la programación. Doctor Richard. Fabián, ¿me copian? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Perfecto, Fabián. Muchas gracias a ustedes por el espacio, a ustedes que estuvieron detrás de la pantalla. Mil gracias y varias consideraciones especiales. Inicialmente, el reconocimiento a nuestras docentes, a Gladys y a Sandra, mil gracias también por su participación y su claridad en los temas. Indicarle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, Fabián, y es que si de golpe le quedó alguna pregunta inconclusa, si quizá no le quedó clara, si de pronto por la premura del tiempo no alcanzamos a darle claridad, es muy sencillo y vamos a habilitar este canal de comunicación. Por ahora, hacer uso de la tecnología de las redes. Usted va a buscar en Facebook Cruz Roja UGA, usted nos va a formular la pregunta y nosotros se la vamos a responder. Adicionalmente, si usted quiere más información de estos cursos, si quiere profundizar, si quizá el conocimiento pues, le quedó no muy claro, usted va a la Cruz Roja UGA. Este curso va a ser mucho más amplio, lo vamos a estar dictando en los próximos días y mucha más oferta educativa que usted va a encontrar en las redes sociales de la Cruz Roja UGA. Así que la invitación para que nos escriba su pregunta, para que pregunte qué otros cursos y la extensión de este curso, porque es un brochazo, infortunadamente por el tiempo, Fabián, es mucho más extenso el tema. Abordamos el componente psicológico más amplio, toda la parte de atención al paciente y bioseguridad mucho más extenso. Entonces la invitación a todos para que nos sigan a través de Cruz Roja UGA en Facebook. Y ahí le vamos a dar claridad a las inquietudes que les quedaron. Esperamos les haya gustado a todos los participantes. Mil gracias, Fabián. Y lógicamente la Cámara de Comercio y Reconocimiento también. Richard, muchísimas gracias a ti. No sé si quieres copiar en el chat el Facebook y los números telefónicos o de contacto de la Cruz Roja para las personas que lo deseen. Vamos a dejar abierto un ratico el chat para que la gente pueda tomar datos de lo que se ha dicho. Recuerden que en unos 2 días ya van a tener acceso al video de esta capacitación para todos. Los invito por favor a que sigan respondiendo el cuestionario. Para nosotros es muy importante calificar este tipo de eventos para poderlos seguir realizando. De nuevo, muchísimas gracias a la Cruz Roja, a la doctora Sandra, a la doctora Gladys, al doctor Richard por el apoyo, y esperamos que todos ustedes estén muy bien y que no tengan ninguna persona de su familia en ningún momento que se vaya a ver afectada por el COVID. De nuevo, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde y feliz fin de semana. Muchas gracias.